En Estados Unidos está el gobierno de Washington impulsando una nueva ley para darle otros 50.000 millones de dólares adicionales en asistencia militar a Ucrania. Sí, por increíble que parezca, le van a dar todavía más dinero que el que le dieron la vez pasada. En la última ley fueron 40.000 millones de dólares, ahora quieren 50.000 millones de dólares adicionales. Esto también se le quiere dar, ¿no?, de parte de algunos países en Europa, en donde, bueno, para intentar pues cumplir la exigencia de Zelensky para que le den entre 4 o 5 mil millones de euros de manera mensual. Y bueno, lo interesante, sin embargo, es que en esta ocasión las cosas ya no son tan unánimes como la vez pasada. Empieza a haber ya verdadera oposición y resistencia en Estados Unidos y en Europa para que esto suceda. De entrada en Estados Unidos, ya senadores republicanos empiezan a rechazar este paquete importante. Ya no pasó por unanimidad, incluso hasta votaron en contra en una primera cámara, la Cámara de Representantes. Ahorita pasó el Senado. Y bueno, incluso ya empezó algunos también representantes demócratas, congresistas del llamado Squad, ¿no?, que son los demócratas más progresistas es cierto decir porque no lo son tanto, pero bueno, para que también ya Estados Unidos empiece diálogos de paz con Rusia y finalmente se termine el problema en Ucrania, ¿no? Y imagínense, ¿no? Representantes demócratas, o sea, el actual gobierno en Washington le piden al presidente Joe Biden que ya arranque los tratados de paz. Y también, claro, hay un montón de crítica, por ejemplo, de conductores de televisión muy importantes como Tucker Carlson y otros más, que dicen que cómo es posible que siga Estados Unidos dándole tanto dinero a Ucrania, y bueno, pues que al final se necesita más este dinero en Estados Unidos, que realmente está también padeciendo ahorita una parte de la crisis. Entonces, la verdad es que empieza a haber, ¿no?, ya una resistencia a seguir financiando a Ucrania hasta el final. Esto ha sorprendido también a los funcionarios ucranianos y al propio Zelensky, que pues, se dan cuenta que podrían ya quedarse más pronto que tarde sin financiamiento. Y la verdad es que empezaron ellos a reclamar que, bueno, todo lo que le han dado es para apoyo militar, pero no hay ningún euro, ningún dólar que ha sido destinado para la reconstrucción de Ucrania. Aunque bueno, al final que se va a reconstruir se sigue todavía destruyendo. Y bueno, incluso hasta Ursula von der Leyen tiene la intención de, bueno, de decomisar todo lo congelado, los activos rusos congelados en Europa cuando arrancó la invasión. Pero esto, claro, que provocaría seguramente una muy fuerte respuesta de Rusia. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Armejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues en la prensa europea, en la medida que se acerca el invierno, ya no solamente se preguntan por el futuro de los países europeos, es decir, de Europa Occidental, de Europa Central, sino también de Europa Oriental, o mejor conocida durante la Guerra Fría, de Europa del Este. Se preguntan también por el difícil destino que le espera a Ucrania, con un invierno sin agua, sin luz, sin gas tras 8 meses de guerra y con una deuda externa tremenda que rebasa cualquier capacidad para reaccionar. En uno de los videos del diario El País podemos ver lo siguiente. Sin luz, sin gas y bajo bombas rusas, dice el diario El País. Основна мішень терористів енергетика. Тому зараз, будь ласка, ще уважніше, ніж раніше, ставтеся, будь ласка, до необхідності свідомо споживати електрику. Від кожного міста, кожного району України залежить стабільність роботи енергетики всієї нашої держави. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invita a las personas a que ahorren y consuman lo menos que puedan en este momento de energía, tanto de gas como de luz eléctrica, porque dice, el blanco de los ataques terroristas, así se refiere a Rusia, son precisamente instalaciones civiles de energía, lo cual le complicará a Ucrania el invierno todavía más de lo que ya se esperaba con la simple deuda. Dicen, Rusia lleva 2 semanas bombardeando infraestructura en la red energética de Ucrania. Y bueno, que más del 40% ya de la red eléctrica ucraniana quedó fuera de servicio, a pesar de que en Occidente la prensa nos vende como que Ucrania va ganando la guerra. La realidad en el terreno es muchos civiles sufriendo
y en la medida que se acerque el invierno, bueno, el país va en picada en términos económicos. Это неприятно, но у нас ничего не остается, кроме как выкручиваться из ситуации, свечи зажигать. Encender las velas, dice, y seguir con nuestras vidas, la dura realidad de los civiles ucranianos en el contexto de la guerra, guerra proxy de la OTAN, guerra proxy de Estados Unidos, asusada precisamente para impulsar la industria gasística estadounidense y armamentística, y que bueno, pues con una élite cómplice en Ucrania, tienen a la población civil ucraniana sufriendo de la manera que la estamos observando. El economista mexicano Mario Campa, Nacho, dice lo siguiente: una de las críticas más punzantes al manejo macroeconómico de Ucrania viene desde el neokeynesianismo y reconocidos nombres como Ehan Green, Opsfeld o Rogov. Ucrania se dirige a una crisis cambiaria o bancaria. Dice, bueno, prácticamente está en una situación en donde lejos de salir adelante, más cae en picada. Un foco de atención, dice el economista, para los autores es la política fiscal. El gobierno está descuidando la recaudación. Eso tiene al menos dos problemas. Uno, es inflacionario y eleva la dependencia del Banco Central. Y dos, ¿no? También la ayuda externa. Y dos, no permite proteger a los hogares más vulnerables. Claro, en un contexto de guerra, difícilmente un gobierno tendría pues capacidad de recaudación. Finalmente, entre más de 8 millones de refugiados que han salido del país, 12 millones de desplazados, difícilmente va a tener el gobierno la capacidad pues de recaudar para luego hacer todas las ayudas que requiere. Y ante esto, bueno, habíamos estado observando que Estados Unidos y la Unión Europea se han preocupado más por mandar dinero y armas a Ucrania, pero más para un esfuerzo de guerra que para estabilizar la situación económica que, bueno, tiene a Ucrania sumida en una deuda de la que se antoja difícil que salga en los próximos años. Dice Mario Campa que Adam Toozy ofrece a su vez una crítica a buena parte de estas propuestas. Se manifiesta en contra de la desregulación radical que proponen los macroeconomistas o el rechazo a controles de precios que manifiestan otros autores. Además, señala que hay que agregar una crítica a las propuestas anteriores al Fondo Monetario Internacional, el cual mantiene sobrecargos a la deuda de Ucrania. En la práctica, esto implica que Estados Unidos está enviando ayuda a Ucrania que luego se le regresa al Fondo Monetario Internacional, porque muy solidarios que digamos, pero el mismísimo Fondo Monetario Internacional está pues cobrándole impuestos o está cobrándole interés sobre interés a la deuda ucraniana cada que ésta entra en default, de tal suerte que cuando Estados Unidos le manda ayuda económica, pues es una especie de jugarrera irónica, porque ese dinero, lejos de servir para apoyar a la población de a pie, que es la que está sufriendo más las consecuencias de la guerra, se la tienen que mandar casi por completo al Fondo Monetario Internacional, de tal suerte pues que Estados Unidos manda dinero a Ucrania y Ucrania le regresa a Washington al Fondo Monetario Internacional para compensar estos sobrecargos, de tal suerte pues que es un círculo vicioso que no termina por impactar positivamente a la gente de Ucrania. Si a esto le sumamos que ya congresistas progresistas en Estados Unidos están presionando a Biden para que éste a su vez presione más las conversaciones de paz en Ucrania, esto en la práctica, dicen, ya tiene que acabar, tiene que haber paz, porque la economía ni de Estados Unidos ni de Europa, que han sido las economías más golpeadas junto con la de Rusia, van a poder resistir estos esfuerzos de guerra. 30 legisladores, Nacho, progresistas de la Cámara escribieron una carta al presidente Joe Biden el 24 de octubre del 2022, instándolo a considerar comprometerse directamente con Rusia y a ser asertivo en la negociación de un alto al fuego en Ucrania. Estos fueron dirigidos por la presidenta del caucus progresista del Congreso, Pramila Jayapal, del Partido Demócrata, y le piden a Biden que abogue más por la paz. Señalan las amenazas de guerra nuclear del presidente ruso y los miles de millones de dólares de los contribuyentes gastados en el conflicto. Dicen, mientras la guerra siga escalando, no habrá economía que la resista. Los firmantes incluyen a personajes progresistas del caucus demócrata de la Cámara, como de republicanos también. En este caso,
demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez, Cory Bush, Jamal Bowman o Mark Pocan. Los 30 firmantes han votado por más de 50 mil millones de dólares en diversas formas de ayuda para Ucrania desde la invasión y no han expresado remordimiento por hacerlo. Sin embargo, dicen que es tiempo de alcanzar la paz negociada o la economía de Estados Unidos va a colapsar y los contribuyentes estadounidenses se sentirán decepcionados de que por más dinero que ya no se les regresen compensaciones a ellos, sino en ayuda a Ucrania, que está francamente quebrada, mal y de malas, pues finalmente se sentirán bastante decepcionados porque no habrán visto resultados, sino un empeoramiento en las condiciones de la vida. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de Rey. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.